Desde mi punto de vista, y hablando con total sinceridad como analista del Real Madrid, creo que el nombre de Bruno Guimaraes debería ser tratado con mucha más seriedad dentro del debate del club de lo que se está haciendo en este momento. Porque cuando se habla de la renovación del mediocampo del Real Madrid, no se trata simplemente de incorporar un jugador más a la plantilla, sino de tomar decisiones estructurales que van a definir el nivel competitivo del equipo en los próximos años. Y en ese contexto, Bruno Guimaraes encaja como una de las piezas más coherentes, más lógicas y más necesarias para dar ese salto que el equipo está buscando: la transición entre generaciones. El Real Madrid está en un momento en el que ya no basta con tener talento individual o nombres de prestigio. El fútbol moderno exige un mediocampo capaz de sostener partidos en diferentes contextos, capaz de competir en ritmo alto, en bloque bajo, en transición defensiva y ofensiva, y sobre todo capaz de mantener una consistencia durante toda la temporada. Y si uno observa con atención los últimos años del equipo, es evidente que ha habido momentos en los que el mediocampo ha dependido demasiado de esfuerzos individuales, de picos de forma o de jugadores adaptados a roles que no siempre son naturales para ellos. En ese sentido, la incorporación de un jugador como Bruno Guimaraes no es un lujo, es una necesidad táctica. Cuando analizo a Bruno, no lo hago desde la perspectiva superficial de un mediocampista que simplemente juega bien o cumple. Lo analizo como un futbolista que tiene una comprensión moderna del centro del campo, un jugador que entiende que hoy en día el mediocampo no es solo construcción o destrucción, sino ambas cosas al mismo tiempo. Es un mediocampista box to box en el sentido más completo del término, alguien que participa activamente en la salida de balón, que ofrece soluciones en la presión alta, que aparece en campo contrario con criterio y que al mismo tiempo tiene la disciplina para replegar y sostener el equipo cuando es necesario. Este tipo de perfil es exactamente el que el Real Madrid necesita para continuar evolucionando. Porque cuando uno observa el modelo de juego del equipo en los últimos años, se nota una tendencia clara a depender de momentos individuales de inspiración, de jugadores que desequilibran en fases ofensivas, pero que a veces dejan espacios en el equilibrio general del equipo. Y en la élite europea, esos pequeños desequilibrios se pagan muy caros. Por eso considero que la llegada de un mediocampista con la capacidad de equilibrar, de sostener y de aportar intensidad constante como Bruno Guimaraes puede cambiar de forma significativa la estabilidad del equipo. Además, hay un factor que considero clave y que muchas veces se subestima cuando se analizan fichajes de este tipo, y es la madurez competitiva. Bruno Guimaraes no es un jugador que llega al fútbol europeo para aprender cómo funciona la élite. Es un jugador que ya ha pasado por procesos de adaptación en diferentes contextos, que ha competido en una liga exigente como la Premier League, que ha asumido responsabilidades importantes en su club y que además es un pilar dentro de la selección brasileña. Y cuando hablo de ser pilar en la selección brasileña, no me refiero a una presencia simbólica, sino a un rol estructural en un equipo que históricamente exige muchísimo a sus mediocampistas, tanto en la fase defensiva como en la ofensiva. Este tipo de experiencia es fundamental para un club como el Real Madrid, donde la presión no permite periodos largos de adaptación. El jugador que llega al Real Madrid tiene que rendir desde el primer momento, tiene que entender el contexto de exigencia inmediata, y tiene que ser capaz de sostener rendimiento incluso en los partidos más difíciles de la temporada. En ese sentido, Bruno no solo encaja en el perfil técnico, sino también en el perfil mental que exige el club. Otro aspecto que me parece determinante es la capacidad de este jugador para elevar el nivel colectivo del mediocampo. No estoy hablando únicamente de lo que puede aportar individualmente, sino de cómo su presencia modifica el funcionamiento del equipo. Un mediocampista de este tipo permite que otros jugadores se liberen de determinadas responsabilidades, permite que el equipo tenga una salida más limpia, una presión más organizada y una transición más equilibrada. Es decir, no solo mejora su rendimiento personal, sino que mejora el rendimiento de quienes lo rodean. Y esto, en el Real Madrid, es extremadamente valioso. Porque muchas veces el problema no es la calidad individual de los jugadores, sino la falta de complementariedad entre perfiles. Y Bruno Guimaraes aporta precisamente eso: complementariedad, equilibrio y una capacidad constante de conectar todas las fases del juego sin romper la estructura del equipo. En cuanto al valor de mercado que se ha mencionado en torno a su posible fichaje, alrededor de 70 millones de euros, mi opinión es bastante clara. En el contexto actual del fútbol europeo, ese precio no solo no es alto, sino que incluso puede considerarse bajo si se analiza lo que un jugador de su perfil puede aportar durante varias temporadas en un club como el Real Madrid. Porque no estamos hablando de un jugador de impacto limitado o de una función específica, estamos hablando de un mediocampista total, capaz de influir en todas las fases del juego y de sostener el rendimiento en un equipo que compite por absolutamente todo. Desde esta perspectiva, creo que el Real Madrid no debería ver esta operación como una inversión arriesgada, sino como una inversión estratégica. Porque cuando se construye una plantilla de élite, hay fichajes que no se hacen para resolver un problema puntual, sino para elevar el techo competitivo del equipo.
Y Bruno Guimaraes entra exactamente en esa categoría. Por eso considero que su llegada no solo sería positiva, sino que podría ser determinante en el proceso de renovación que el Real Madrid está atravesando en su mediocampo. Y si el club realmente quiere dar un salto hacia una nueva etapa de dominio competitivo, necesita jugadores con este perfil, capaces de combinar energía, inteligencia táctica, experiencia internacional y rendimiento constante en escenarios de máxima exigencia. Ahora quiero saber tu opinión en los comentarios sobre este análisis, si realmente ves a Bruno Guimaraes como un jugador capaz de elevar el mediocampo del Real Madrid al siguiente nivel o si tienes dudas sobre su encaje en el equipo. El siguiente paso en este análisis es profundizar todavía más en lo que significaría la llegada de Bruno Guimaraes dentro de la estructura real del equipo, no desde una idea abstracta de fichaje interesante, sino desde una lectura estrictamente competitiva del Real Madrid actual y de lo que el club necesita para sostener su nivel en Europa durante los próximos años. Porque cuando hablo de este tipo de incorporación, no estoy pensando en un refuerzo más para ampliar plantilla, estoy pensando en un jugador que puede alterar directamente la jerarquía del mediocampo y convertirse en un punto de referencia inmediato dentro del sistema. El Real Madrid ha demostrado en los últimos años que es capaz de convivir con diferentes estilos de mediocampo, pero también ha mostrado que cuando no existe un equilibrio claro entre fuerza física, inteligencia táctica y control del ritmo de juego, el equipo sufre en partidos de máxima exigencia. En encuentros donde el rival aprieta alto, donde la presión es constante y donde el mediocampo se convierte en una zona de guerra táctica, el equipo necesita jugadores que no solo sepan jugar al fútbol, sino que entiendan el tempo del partido en cada momento. Y aquí es donde Bruno Guimaraes se convierte en una pieza que, desde mi punto de vista, encaja de forma casi natural en ese ecosistema. Cuando observo su rendimiento en el fútbol europeo, veo un jugador que ha evolucionado hacia un mediocentro total. No es simplemente un organizador, no es únicamente un recuperador, y tampoco es un mediapunta reconvertido. Es un futbolista que ha aprendido a convivir con todas esas funciones al mismo tiempo sin perder eficiencia. Esa versatilidad no es improvisada, es producto de experiencia acumulada en un entorno competitivo como la Premier League, donde el ritmo del juego obliga constantemente a tomar decisiones rápidas bajo presión. En el contexto del Real Madrid, esto tiene una implicación directa muy importante. El equipo no necesita solo jugadores que brillen en un sistema ideal, necesita jugadores que funcionen en sistemas imperfectos, en partidos donde el control no es absoluto y donde la capacidad de adaptación es lo que marca la diferencia entre ganar y perder. Bruno Guimaraes aporta precisamente esa capacidad de adaptación constante, y eso lo convierte en un candidato muy serio a ser titular en el mediocampo del Real Madrid desde el primer momento. Y lo digo con claridad, no lo veo como un jugador de rotación ni como una alternativa secundaria. Lo veo como un jugador que llega para competir por titularidad inmediata, porque su perfil encaja con una necesidad estructural del equipo. El Real Madrid necesita un mediocampista que no solo acompañe el juego, sino que lo sostenga cuando el equipo pierde el control. Y ese tipo de jugador no se construye fácilmente dentro de la plantilla actual si lo que se busca es equilibrio constante en todas las competiciones. Además, hay un factor que considero absolutamente clave y que muchas veces no se analiza con suficiente profundidad: la capacidad de liderazgo silencioso en el mediocampo. Bruno Guimaraes no es un jugador que necesite ser el foco mediático para influir en el partido. Su liderazgo se manifiesta en la forma en que organiza, en cómo presiona, en cómo corrige posiciones y en cómo mantiene al equipo conectado entre líneas. Ese tipo de liderazgo es fundamental en un Real Madrid donde conviven jugadores con perfiles ofensivos muy marcados, que necesitan respaldo constante detrás para poder desplegar su mejor versión. Cuando un mediocampo no tiene ese equilibrio, los efectos se notan inmediatamente en el rendimiento colectivo. El equipo se parte, las distancias aumentan y el control del partido se vuelve irregular. Con Bruno Guimaraes en el campo, el escenario cambia porque el equipo gana una referencia constante en la zona central, alguien que ofrece soluciones tanto en salida de balón como en transición defensiva, y que además tiene la capacidad de llegar al área rival con criterio y no como una aparición aislada. Otro punto que considero decisivo es su capacidad para elevar el nivel de intensidad del equipo. El Real Madrid compite mejor cuando el ritmo del partido es alto, cuando hay presión constante y cuando el mediocampo no pierde duelos. En ese sentido, Bruno es un jugador que eleva automáticamente la agresividad competitiva del equipo sin necesidad de instrucciones adicionales. Es un jugador que marca un estándar físico alto, y eso contagia al resto del equipo. Y aquí es donde su impacto va más allá de lo individual. Porque cuando un mediocampista eleva la intensidad general del equipo, no solo mejora su rendimiento personal, sino que mejora el rendimiento colectivo en todas las líneas. La defensa sufre menos, el ataque recibe mejores transiciones y el equipo en general se vuelve más estable en fases críticas del partido. Desde el punto de vista económico, sigo considerando que el valor de 70 millones de euros es razonable e incluso bajo para un jugador de este perfil en el mercado actual.
Y esto no lo digo desde una perspectiva emocional, sino desde una lógica de mercado en la que mediocampistas completos, con experiencia en Premier League, Champions y selección nacional, suelen alcanzar cifras mucho más elevadas. Si el Real Madrid tuviera que buscar un perfil similar en el mercado actual, probablemente tendría que competir con otros grandes clubes europeos y pagar una cifra superior sin garantía de adaptación inmediata. Por eso, en términos estratégicos, esta operación no solo es interesante, sino que puede considerarse inteligente si el objetivo del club es reforzar el mediocampo sin perder competitividad durante el proceso de transición generacional. Porque el Real Madrid no puede permitirse un periodo de debilidad en esa zona del campo. Necesita continuidad, estabilidad y evolución simultáneamente. Y Bruno Guimaraes representa exactamente esa combinación. Es un jugador que no llega para aprender el sistema, sino para integrarse y mejorarlo. Es un jugador que no depende de un contexto perfecto para rendir, sino que ayuda a construir ese contexto. Y eso, en el fútbol de élite, es lo que diferencia a los buenos fichajes de los fichajes verdaderamente transformadores. Si el Real Madrid decide apostar por un perfil como este, no estaría simplemente reforzando su plantilla. Estaría reforzando su estructura competitiva de cara al futuro inmediato. En este punto del análisis, ya no se trata únicamente de valorar a Bruno Guimaraes como un buen fichaje o como una opción interesante dentro del mercado. Se trata de entender el impacto global que tendría su incorporación en la identidad competitiva del Real Madrid a medio y largo plazo. Y cuando profundizo en ese escenario, mi conclusión se vuelve cada vez más firme. Estamos hablando de un jugador que no solo encaja, sino que eleva el nivel estructural del equipo en una de las zonas más determinantes del fútbol moderno, el mediocampo. El Real Madrid está en una fase de transición natural, como todos los grandes equipos que han dominado ciclos largos. Esa transición exige decisiones inteligentes, no solo en términos de talento ofensivo o nombres mediáticos, sino la construcción de una base sólida que permita sostener la competitividad en todas las competiciones. Y esa base, inevitablemente, pasa por el mediocampo. Es en esa zona donde se deciden los ritmos de los partidos, donde se controla o se pierde el equilibrio, y donde los equipos grandes se diferencian de los equipos simplemente buenos. Cuando analizo a Bruno Guimaraes en ese contexto, veo un jugador que aporta exactamente lo que el Real Madrid necesita en este momento de su evolución: seguridad, equilibrio y capacidad de dominar distintas fases del juego sin perder intensidad. No es un mediocampista que dependa de un único rol específico, sino un jugador que se adapta al contexto del partido con una naturalidad que no es fácil de encontrar en el mercado actual. Esa capacidad de adaptación es clave en un club como el Real Madrid, donde cada partido exige una respuesta diferente y donde la presión no permite largos periodos de ajuste. Desde mi perspectiva, uno de los grandes problemas que el Real Madrid ha tenido en ciertos momentos recientes no ha sido la falta de talento, sino la falta de continuidad en el control del mediocampo. En partidos de alta exigencia, el equipo ha mostrado fases de dominio absoluto, pero también momentos en los que ha perdido el control del ritmo del juego, especialmente cuando el rival impone intensidad o presión alta. En ese tipo de escenarios, un jugador como Bruno Guimaraes no solo es útil, es determinante. Porque él no es un mediocampista que espera que el partido se adapte a su estilo. Es un mediocampista que se adapta al partido. Y esa diferencia es fundamental en la élite. En el Real Madrid, donde los partidos grandes son la norma y no la excepción, tener jugadores que pueden sostener el nivel competitivo en cualquier contexto es una ventaja estratégica enorme. Además, hay un punto que considero especialmente relevante y que refuerza mi opinión favorable sobre su fichaje: su capacidad para asumir responsabilidades sin perder eficiencia. En muchos equipos, los mediocampistas dependen del contexto colectivo para rendir. Pero Bruno ha demostrado que puede mantener un nivel alto incluso cuando el equipo atraviesa fases de inestabilidad. Eso es un indicador de madurez competitiva, algo que no se improvisa y que en el Real Madrid tiene un valor todavía mayor, porque la presión constante exige jugadores con carácter y personalidad futbolística. Si lo proyectamos dentro del sistema del Real Madrid, su impacto sería inmediato. El equipo ganaría una referencia en el mediocampo capaz de conectar defensa y ataque con fluidez, de ofrecer salida limpia bajo presión y de aportar equilibrio en transiciones defensivas. Esto permitiría que otros jugadores ofensivos tengan más libertad para centrarse en su creatividad, sin la obligación constante de compensar desequilibrios estructurales. Y aquí es donde su perfil se vuelve aún más valioso. Porque no estamos hablando solo de lo que él hace con el balón, sino de lo que permite que hagan los demás. Un mediocampista de este tipo mejora la estructura global del equipo, y eso es algo que muchas veces no aparece en las estadísticas, pero que se refleja claramente en la estabilidad de los grandes equipos a lo largo de una temporada. En cuanto a su posible llegada al once titular, mi opinión es clara. No lo considero un fichaje para rotación ni para complementar piezas existentes. Lo considero un jugador que, por perfil y por madurez competitiva,
está en condiciones de competir directamente por un puesto en el mediocampo titular del Real Madrid. No porque los jugadores actuales no tengan nivel, sino porque su perfil añade un tipo de equilibrio que es difícil de replicar con exactitud dentro del sistema. El Real Madrid necesita jugadores que eleven el estándar competitivo interno, y Bruno Guimaraes tiene exactamente ese tipo de impacto. Su llegada no sería simplemente una incorporación más, sería un aumento de exigencia en la zona del mediocampo, algo que obliga al equipo a mejorar colectivamente. Y en relación al valor económico, mantengo mi postura de forma aún más firme después de este análisis. En un mercado inflado, donde mediocampistas con menos impacto global alcanzan cifras similares o superiores, los 70 millones de euros por un jugador con este nivel de experiencia, rendimiento y capacidad de adaptación me parecen una inversión más que justificada. De hecho, en el contexto actual del fútbol europeo, podría incluso considerarse una oportunidad de mercado si se compara con otros movimientos recientes. Porque el valor real de un jugador como Bruno Guimaraes no se mide solo en su coste de transferencia, sino en el impacto que puede generar en el rendimiento colectivo del equipo durante varias temporadas. Y en ese sentido, su potencial retorno deportivo es muy alto. Por eso, mi conclusión final es clara. Si el Real Madrid quiere consolidar una nueva etapa de dominio competitivo, necesita perfiles como el de Bruno Guimaraes. Jugadores que no solo aporten calidad, sino estructura. Jugadores que no solo participen, sino que sostengan. Jugadores que no solo complementen, sino que eleven el nivel del equipo. Antes de cerrar, quiero dejar una última reflexión sobre lo que significaría este tipo de fichaje en el proyecto del club. No se trataría únicamente de una mejora puntual del mediocampo, sino de una declaración de intención deportiva. La de construir un equipo capaz de competir al máximo nivel en todas las fases del juego, sin depender exclusivamente del talento individual, sino de una estructura sólida y equilibrada. Y si el Real Madrid realmente está pensando en su futuro inmediato con ambición, entonces este tipo de decisiones no solo son recomendables, son necesarias. Ahora quiero cerrar este análisis preguntando directamente a quienes siguen este contenido. Si el Real Madrid tuviera la oportunidad real de fichar a Bruno Guimaraes por esta cifra, ¿debería hacerlo sin dudarlo o todavía existen dudas sobre su impacto en el equipo? Si este análisis te ha parecido interesante, te invito a dejar tu opinión en los comentarios, a apoyar el contenido con un like y a suscribirte al canal para seguir recibiendo más análisis profundos sobre el Real Madrid. Y no te vayas sin hacer clic en el nuevo contenido que aparece ahora en pantalla, porque ahí tienes más análisis que complementan perfectamente esta visión sobre el futuro del club.